que también tiene que ver con el Poder Judicial, y es una nota del Reforma que es un tanto interesante, porque sale el Reforma con esta nota a las 7:30 de la noche, diciendo que la Corte había recortado las remuneraciones de 330 mandos, incluidos 11 ministros, por debajo de las percepciones de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y nosotros por un momento la leí y dije, ah, qué mágico y muy interesante ver cómo los ministros de la Suprema Corte por fin decidieron apegarse a lo que dice la Constitución. Es hermoso, es maravilloso. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues pasa que es falso. No, no recortaron remuneraciones y no, no se bajaron los sueldos. Al contrario, se los subieron. La ministra Lenia Batres sale a desmentir el Reforma y pone lo siguiente. El Pleno de la Suprema Corte acaba de aprobar su presupuesto de 5.923 millones de pesos para 2025. 135.8 millones, 2.3% por encima del autorizado el año pasado. Después de 3 sesiones de discusión, no se realizó una sola modificación derivada de las observaciones presentadas. Básicamente observé, uno, se mantiene la remuneración inconstitucional de ministros y ministras. No se transparenta la totalidad de conceptos que la integran. Se suprime únicamente el pago de riesgos y le siguen incluyendo conceptos expresamente prohibidos por la ley. No hay medidas de austeridad. Por el contrario, incrementan de manera desmedida e injustificada diversas partidas como la de obras. No se menciona nada de los 6 fideicomisos que tiene la Suprema Corte, de 14 del Poder Judicial, de los que la reforma constitucional ordena extinguir y entregar a la tesorería, ¿no? Los saldos a la tesorería. Y aquí está, ¿no? El capítulo 100 de percepciones personales, y tal cual dice, que según esto en el monto hubo una reducción del 21.6%, en porcentaje solamente el 0.4%. O sea, básicamente aprobaron el mismo presupuesto que les habíamos enseñado, que se hizo público hace unos días, donde había un incremento a los salarios de los ministros. En un segundo dice algunos de los conceptos con incrementos inexplicables. El de material de limpieza, un incremento del 114%. Hoy tienen que limpiar más en el Poder Judicial, fíjense, en la Suprema Corte. Luego, productos alimenticios para personas en las instalaciones de la Suprema Corte. Hubo un incremento del 18%. Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias. Hubo un incremento del 69%, o sea, tienen mucha hambre. Y aparte están en paro. Esto es muy interesante. Están en paro. O más bien, el Consejo de la Judicatura, hay que dejarlo claro, el Consejo de la Judicatura ya rompió el paro y les ordenó que regresaran o que si siguen en manifestación les van a recortar sueldos. Pero los trabajadores del Poder Judicial rechazaron hacerle caso. Entonces, fíjense qué curioso es. Por eso digo que en donde la dictadura no está en el Poder Ejecutivo ni está en el Congreso. La dictadura está en otro lado. Porque los trabajadores del Poder Judicial le están diciendo y están criticando a la presidenta por no acatar una suspensión que de origen no procede. Pero ellos no quieren acatar las órdenes o una decisión del Consejo de la Judicatura. O sea, ellos incurren en un desacato del Consejo de la Judicatura porque no quieren regresar a trabajar, aunque el Consejo de la Judicatura ya les dijo que regresaban a trabajar a partir de hoy. Y encima, en el presupuesto de la Suprema Corte, pese a que todavía operativamente están en paro, incrementaron el presupuesto en productos alimenticios para las personas que trabajan en las instalaciones de la Suprema Corte. Entonces, a que alguien me explique cómo funciona esto. Luego, utensilios para el servicio de alimentación lo incrementaron en un 41%, que no es suficiente con los mismos platos, que no pueden lavar los platos que tienen. Hay que contaminar o cómo funciona. Luego, espérense, ahí les van. Dicen también aquí, madera y productos de madera. 449% le incrementaron. Cal, yeso y productos de yeso lo incrementaron en 358%. Material y complementarios 227%. Otros materiales y artículos de construcción y reparación 354%. Pero no, espérense. Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones se incrementaron en 976%.
O sea, en el 2024 les autorizaron 1,600,000 pesos y hoy están solicitando 17 millones para equipos y aparatos de comunicaciones. ¿Me explican cómo? En obras de construcción para edificios, tenían aprobado en el 2024 1,000,000 de pesos, se lo aumentaron un 602%. Otros servicios relacionados con obras públicas lo aumentaron un 824%. ¿Pero qué estamos locos? O sea, ¿estamos malitos de nuestras facultades mentales o como por? Luego, dice la ministra, algunos conceptos ajenos a funciones inherentes a la Suprema Corte, de los cuales algunos también se incrementan. Por ejemplo, otras asesorías para la operación de programas, un incremento de 1,538%, ¿pero por? Asesorías, ¿ustedes saben lo ambiguo de esta partida? ¿Saben a cuántas personas le podrían pagar con esta partida? O sea, lo que están haciendo en la Suprema Corte es que están compensando el gasto o el rubro que tenían de pago por riesgo. Están compensando el dinero que se metía, porque era uno de los más caros, el dinero que se metía en ese y lo inflaron y lo metieron en otros gastos bastante ambiguos para poder seguir haciendo uso de ese recurso. Pero es que de verdad esto es no indignante, es lo que sigue. Indignante y lo que sigue. O sea, aquí sí nos quieren aplicar el año de Hidalgo. Como ya se van, se quieren ir con la lana que nos quieren robar. Otros servicios comerciales, un incremento de 951%. Servicios comerciales, lo ambiguo que hay servicios comerciales. En 2024 tenían 519,000 pesos. Ahora están solicitando 5,464,800 pesos. ¿Para? Pero espérense, en la partida 44,201 de formación, difusión, vinculación e investigación para la igualdad y la inclusión de personas en situación de vulnerabilidad, ahí, ahí sí hubo una reducción del 0,4%. Ahí nada más, del 0,04%, para ser exactos, ¿no? Ahí sí le bajaron 2,000 pesos, ¿no? Qué bonito que bajaron 2,000 pesos. Pero, oigan, ¿y la Suprema Corte qué pasa con los donativos? Bueno, pues la Suprema Corte va a seguir donando 12,000,000 de pesos a instituciones sin fines de lucro. ¿Por qué va a seguir donando 12,000,000 de pesos? ¿A qué instituciones? No tengo idea. Valdría la pena investigar si no de puritita casualidad estas instituciones sin fines de lucro no terminan siendo propiedad o fundadas por familiares de personas que trabajan en el Poder Judicial. Sería el colmo, pero no me sorprendería. Ese mismo esquema lo utilizan algunos empresarios. Qué cosa tan interesante estamos viendo en este momento, ¿eh? Un verdadero robo y descarado. Pero ¿saben qué? Aquí no acaba. Sigo leyendo el hilo de la ministra Batres. Y sobre las remuneraciones, el proyecto de presupuesto contabiliza el pago por concepto de sueldo y prestaciones ordinarias, pero no suma prestaciones adicionales que, de acuerdo con la ley, también forman parte de las remuneraciones. Entonces, lo que dicen es, su sueldo base es de 635,616 pesos, pero tienen una compensación garantizada o de apoyo de 1,581,661 pesos, ¿no? Comparado con la persona titular del Poder Ejecutivo. A ellos se les suma las prestaciones de previsión social e inherentes al cargo de 74,400 pesos. Es decir, comparado con la persona titular del Poder Ejecutivo, ellos ganan mucho más. Ahora, si le sumamos, porque aquí vienen los ahorros y demás, si le sumamos, vienen el seguro de gastos médicos mayores y el seguro de separación individualizado. Vean nada más ustedes cómo queda, ¿no? Y en esta segunda imagen viene pago de defunción. Esto es para, si, vean esto, si fallece el presidente o la presidenta de la República, el pago por defunción, que es una percepción extraordinaria, es de 737,000 pesos. Pero si fallece un ministro de la Suprema Corte, el pago de defunción es de 1,189,615 pesos. O sea, un ministro puede ser sustituible.
en cualquier momento. Fallece y entramos en un proceso y no hay ingobernabilidad. Si fallece el titular del Poder Ejecutivo, donde además hay ingobernabilidad, donde hay una crisis, porque aunque hay mecanismos para poder tener el poder, es un problema importante que mueve la bolsa, acciones, valores, etcétera, hay un pago de 737,000 pesitos, ¿no? Ok. Pero no hay, si fallece el titular del Ejecutivo, no hay ni ayuda para gastos funerarios, ni apoyo de comedor, ni apoyo de anteojos, ni apoyo de alimentación, ni gasolina, ni teléfono celular, ni medicamentos, nada, nada. Para un ministro o ministra de la Suprema Corte, en gastos de alimentos les dan 1,059,000 pesitos. Apoyo de comedor, además de lo que ya de por sí solicitan para comidas dentro de la Suprema, les dan 73,000 pesos. Apoyo de anteojos, les dan 3,100 pesos, ¿no? De gasolina, les dan 287,000 pesos. De teléfono celular, les dan 195,426 pesos. Medicamentos que no cubre el seguro. Recordemos que en el caso de los ministros de la Suprema ya tienen el seguro del ISSSTE, el seguro de gastos médicos privados y encima tienen este rubro que es para medicamentos que no cubre el seguro. Ellos tienen un sueldazo. Si hubiera medicamentos que no cubre el seguro, ni público ni privado, ¿que no lo pueden pagar ellos? Aparentemente no. Capacitación ni becas, porque también los becamos. Les damos 360,140 pesos para capacitaciones y becas. Insisto, todavía no acaba, el hilo es largo, voy con la última. Si se suman las prestaciones adicionales, que omite mencionar el proyecto de presupuesto, el ingreso bruto de un ministro al año asciende a 5,325,949 pesos, 49% más que las remuneraciones de la persona titular del Poder Ejecutivo. ¿Y la ley? ¿Y la ley? ¿Qué onda con eso? ¿Y la ley? Pobrecitos, oye. Seguramente están tan necesitados que con los 15 años que llevan algunos trabajando ahí, no ha sido suficiente y por eso necesitan aún más. ¿Saben qué es lo peor del caso? Que ellos en la Suprema Corte ya tendrían que haberse apegado a la ley. Tendrían que haberse apegado a la nueva ley, a la ley vigente en la Constitución. Y decidieron no hacerlo. Es decir, los ministros de la Suprema Corte que votaron por este proyecto han decidido estar por encima de la Constitución y por ende por encima de los mexicanos. Eso es lo que esto significa más allá de los números, más allá de los incrementos injustificables e inexplicables. Eso es lo que significa, que ellos han decidido que están por encima de la ley. ¿Ya ven por qué es tan importante que se eleve a grado constitucional el artículo 61, fracción primera de la ley de amparo? ¿Ya ven por qué? Para quitarles los elementos, porque estos se están agarrando hasta del elemento que no existe. Todavía falta porque no pueden cantar victoria. Recordemos que hay, otra vez, hay un poder que no solamente es el reformador, en este caso el reformador es un poder que incluye a la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores y 17 mínimo, 17 congresos locales. Eso es lo que conforma el poder reformador de la Constitución, porque no solamente es uno, son estos tres. Pero hay uno en donde su atribución exclusiva es verificar los números, sumas y restas del presupuesto. Y esa es la Cámara de Diputados. Entonces, este presupuesto que aprobaron dentro de la Corte, que es el que van a solicitar para el 2025, tiene que pasar por la Cámara de Diputados, tiene que pasar por las comisiones de presupuesto, la de Hacienda, la de tiene que pasar por todas las comisiones necesarias para que sean las y los diputados quienes decidan si esto pasa o no. Y tengo plena confianza en que no nos van a decepcionar, porque ya desde este momento estamos advirtiendo que no estamos de acuerdo con que los ministros de la Suprema Corte sientan o hayan decidido, porque así se sienten como dioses del Olimpo, que están por encima de la Constitución y por ende por encima del pueblo. Ellos no son
No son quienes están encima. Ellos resguardan, vigilan que se cumpla la Constitución. Y el mensaje que están dando con esto es que ni siquiera ellos la respetan. Por eso entiendo cuando legisladores del PT decidieron presentar, armar ya lo que es la solicitud de juicio político para 8 ministros de la Suprema Corte. Los mismos 8 ministros que aprobaron este presupuesto. Muy indignante y lamentable. Pero el pueblo les va a salir a demostrar una vez más y por eso lo decimos desde ahorita, porque no queremos ni que nuestros diputados federales nos traicionen. No se puede aprobar este presupuesto porque no tiene pies ni cabeza ni sustento. No se apega a la Constitución. Y ya basta que los ministros que tienen que vigilar que se vele y que se cumpla con la Constitución se sientan por encima de ella, porque no están por encima de la Constitución. Apréndanlo. Ahí nada más, apréndanlo. Y el Reforma, ¿con qué cara viene y sale a mentir? De verdad, no tienen cara para hacerlo. No tienen cara para hacerlo.